En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que una vez más me das. Señor, me acabo de subir a este altar para predicar tu palabra. Necesito que te subas conmigo, Dios. Necesito que tu Espíritu Santo esté a mi lado, que tu Espíritu Santo esté en mí, que tu poder, Señor, cubra todo lo que es mi ser, mis pensamientos, mi corazón, mi vida en esta hora, Señor, para poder traer tu mensaje a tu pueblo, Dios. Permite que tu mensaje sea de salvación primeramente, de edificación, de consuelo, de gozo, de ánimo, que transforme los corazones, Dios. Que cuando entre por nuestras mentes, Señor, baje a nuestro corazón, Señor, y se refleje en nuestra conducta. Que tu mensaje sea de bendición, Señor, para todos los que estamos aquí, Señor. Te pedimos un cerco de protección en este lugar. Te pedimos que tus santos ángeles estén acampando alrededor de este lugar, Señor, protegiéndonos de todo mal, mi Dios. Que nuestras mentes se mantengan enfocadas, Señor, en tu palabra, en el mensaje que estamos escuchando de parte tuya. Y que mi boca solamente hable tu palabra, Dios. Y te pedimos bendición, Señor, y que al final podamos salir de aquí dándote la gloria y la honra como te la mereces tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como bien mencionaba el pastor Herminio, en las últimas semanas nuestro pastor nos ha estado enseñando de cómo edificar un espíritu y una vida fuerte. Él nos enseñó de algunas cosas que pueden debilitar nuestro espíritu, como también cosas que pueden fortalecer nuestro espíritu. Por ejemplo, él nos dio ejemplos de cómo actitudes como la autocomplacencia, el resentimiento y el descuido son cosas que debilitan nuestro espíritu. También nos enseñó sobre cómo desarrollar buenos hábitos para contrarrestar esas actitudes que debilitan nuestro espíritu. Pero una cosa que nuestro pastor enfatizó en un momento dado es que nada de eso se puede cumplir a menos que no sea bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. No podemos edificar espíritus y vidas fuertes si Dios no está obrando a través de nosotros, en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y pensando en eso, fue que preparé el mensaje de hoy como complemento a lo que nuestro pastor nos ha estado enseñando. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes algunas cosas con relación al Espíritu Santo. Por causa del tiempo no voy a entrar tampoco en el tema de quién es el Espíritu Santo, para eso necesitamos mucho más tiempo. Pero resumidamente lo que yo puedo decir es que el Espíritu Santo es Dios mismo. Él es Dios. En el pasaje que estaremos viendo hoy, que fue el pasaje que nos leyó el hermano, el apóstol Pablo le llama el Espíritu de Cristo. En otras palabras, para edificar un espíritu y una vida fuerte, necesitamos vivir bajo el poder de Dios mismo en nuestras vidas. Entonces, en el pasaje que tenemos de frente, en Romanos capítulo 8, yo pude encontrar 6 evidencias que al mismo tiempo son beneficios de vivir conforme al Espíritu. Y he aquí el título del mensaje de esta mañana: evidencias y beneficios de una vida conforme al Espíritu. Entonces, acompáñenme en sus Biblias a Romanos capítulo 8, si no se ha ido de ahí. Y lo primero que podemos ver es que alguien que vive bajo el Espíritu de Dios es porque ha sido salvo de la condenación eterna y está unido a Cristo. Miremos el verso 1 del Romanos capítulo 8. Yo voy a estar usando la traducción Nueva Versión Internacional para que lo podamos entender un poco, pero usted me puede seguir en la suya o en la pantalla si no tiene una Biblia. Dice así Romanos capítulo 8, verso 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y en su Biblia yo creo que dice los que no andan según la naturaleza pecaminosa, los que no andan conforme a la carne. Eso es lo que a Pablo se refiere cuando él dice no andan conforme a la carne, es los que no andan conforme a su naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Aquí Pablo nos indica que el verdadero cristiano ha sido salvo de la condenación eterna al estar en una relación con Cristo Jesús y no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo vive en aquel
que ha sido salvo de la condenación eterna y está unido a Cristo en una relación personal. Eso es lo que significa cuando Pablo usa la frase estar en Cristo, es estar en una relación con Él. Y yo quiero aclarar algo, mi hermano, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano no radica en lo siguiente, número uno, en su profesión de fe. Cualquiera puede profesar tener fe en Cristo, cualquiera puede profesar creer en Cristo, pero no necesariamente es un verdadero cristiano. ¿Se acuerdan de Santiago? Santiago capítulo 2, ¿de qué vale de alguno que diga que tiene fe pero no tiene obra? Ese es el argumento de Santiago, ¿no? El verdadero cristiano no se distingue porque profese la fe en Cristo. Lo segundo, el verdadero cristiano no se distingue por saber mucha doctrina o mucha Biblia. O sea, yo conozco gente que saben de Biblia, saben las historias, saben las doctrinas, saben todas esas cosas, pero sin embargo no son verdaderos cristianos. De hecho, hay gente que saben la Biblia de tapa a tapa, la estudian, la enseñan, son teólogos, pero son ateos. Entonces, no podemos distinguir quién es el verdadero cristiano y el falso cristiano por esas dos cosas. El verdadero cristiano se distingue por la morada permanente del Espíritu Santo en esa persona. El verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él, en su vida, al ser salvo de la condenación eterna y estar en una relación con Cristo. Y escuche bien, lo cual produce un estilo de vida diferente al de los demás. E incluso un estilo de vida diferente al mismo estilo de vida que esa persona tenía antes de estar en Cristo. Así es como distinguimos entre el verdadero cristiano y el no cristiano. Hermano, no existe tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. Eso no existe. O sea, o un cristiano que no esté en una relación con Cristo. El estar en Cristo, el estar en una relación con Él, es ser su discípulo, es seguirlo a Él, aprender de Él. Y eso viene como resultado de haber recibido la salvación por gracia, por medio de la fe, y el Espíritu Santo en esa persona es evidencia de que esa persona ha sido salva y ahora está en una relación con Cristo. Eso es lo primero que podemos ver aquí. Lo segundo, y es que hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Miren el verso 2. Pues por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí Pablo nos está hablando de dos cosas. Número uno, libertad del pecado. Número dos, libertad de la muerte. En el capítulo 6 de Romanos, si usted tiene un chancecito para que lo lea, Pablo nos explica de cómo es que aquellos que venimos a una relación con Cristo somos liberados de la esclavitud del pecado. Ya que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, ya no nos controla. Hemos muerto al pecado y por ende pasamos a ser esclavos de justicia. En otras palabras, esclavos de la rectitud moral. Eso es lo que Pablo quiere decir con justicia. Ya el pecado no domina mi vida, ya ahora la justicia o la rectitud moral es lo que está controlando mi vida. Ahora aquí en el capítulo 8, Pablo repite que aquellos que están unidos a Cristo Jesús han sido liberados del pecado y de la muerte. Y esa muerte que Pablo habla se refiere a la muerte eterna, la penalidad del pecado, la separación de Dios, la condenación que menciona en el verso 1. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Ahora veamos el verso 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofrecieran sacrificio por el pecado. Él dice, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿A qué se refiere Pablo aquí? ¿A qué ley se refiere Pablo? Bueno, a la ley de Dios. Eso es lo que él se refiere. ¿Y por qué él le llama la ley del pecado? A lo mejor gracias por preguntar. Aunque la ley de Dios es buena y santa, la naturaleza pecaminosa tiene más poder que la ley en nosotros. Esa es la realidad.
La ley no nos puede hacer santos porque nuestra naturaleza pecaminosa es más poderosa. Es por eso, mi hermano, que usted no puede llegar a ser salvo por cumplir con la ley. La ley es, como dice Santiago, cualquiera que trate de cumplir la ley, pero falla en un punto, ya se hizo culpable de toda la ley. Y Jesús en una ocasión dijo, ustedes sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. O sea que si yo voy a cumplir la ley, tiene que ser de esta única manera, que usted la cumpla completamente desde la cuna hasta la tumba. Y eso es imposible. No podemos cumplir con la ley. Hemos sido diseñados para violar la ley. Hablaba con un compañero de trabajo y le explicaba esto, de que nosotros nacemos ya diseñados para violar la ley. Y yo creo que yo usé este ejemplo un tiempo atrás. Si pintamos una pared y le ponemos un letrero que dice "Do not touch wet paint", va a venir un presentado y va a tocar la pared. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque estamos diseñados para violar la ley. Así es nuestra naturaleza. Pablo dice en Romanos capítulo 3 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley solo sirve para dejarnos saber cuán pecaminosos somos. Cuando usted se mira en el espejo de la ley, como dice Santiago, usted va a ver cuán feo usted es. Porque la ley le va a decir a usted cuán feo usted es. La ley simplemente te dice, tú estás mal aquí, tú estás mal aquí, tú no hiciste esto, pero te faltó esto. Eso es lo que la ley te va a decir. Pero la ley no tiene el poder para cambiar nuestro estilo de vida porque somos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Hubo un predicador que dijo lo siguiente: el pecado es un tirano que gobierna totalmente nuestras vidas. ¿Escuchó eso? El pecado es un tirano que gobierna totalmente nuestras vidas. El pecado le dice a usted qué pensar, qué decir, qué hacer, y usted le obedece. Nuestra voluntad está esclavizada al pecado y necesitamos que Cristo nos libere. Ahora, ¿cómo hizo Dios esto? Vamos de nuevo al verso 3. Él dice, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, o literalmente en semejanza de carne de pecado, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y para eso usted tiene que entender un poco del sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, pero básicamente lo que eso significa es, alguien tiene que morir por el pecado. Alguien tiene que ser castigado. Bueno, Dios envió a su Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de pecado. No es que Él fue pecador, sino que en semejanza de pecado, para que se ofreciera como sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. ¿A fin de qué? A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Ahora sí la ley se cumple en nosotros. Porque Cristo, el perfecto, el que cumplió la ley, Él fue el sacrificio por el pecado. Las justas demandas de la ley se cumplen en nosotros, que no vivimos, y aquí está la clave, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahí está la libertad, ahí está cuando Cristo es sacrificado, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, somos liberados de las garras del pecado, del dominio del pecado, y ahora que vivimos bajo el Espíritu de Dios, ahora podemos cumplir la ley. Y esto me lleva a la tercera evidencia y beneficio de aquellos que viven conforme al Espíritu. Esta agua es mía, ¿verdad? Ok. No me voy a estar jugando el agua. Digo, no, cogerla prestada, robar es pecado. Tercera cosa, aquellos que viven bajo el Espíritu, recibieron la capacidad para cumplir con la ley de Dios. Versos 5 al 9. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad pecaminosa proviene del espíritu
que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa, o en otras palabras, aquellos que se dejan llevar por la carne, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. ¿Lo ven ahí? Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, ya no tienen ese poder controlándolo a ustedes, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Miren cómo Pablo lo dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, él lo pone como que en duda, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, los que viven conforme al Espíritu han recibido capacidad para cumplir con la ley de Dios. Ahora bien, miremos de nuevo el verso 5. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Él dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa es porque su mente está puesta en la naturaleza pecaminosa, en la carne. Pablo nos explica que esos que viven conforme a la carne es porque tienen la mente puesta en la carne. Mis hermanos, lo que nosotros ponemos en nuestras mentes se manifiesta en nuestra conducta. Si alimentamos nuestra mente con basura, vamos a actuar conforme a eso. Cuando yo estudiaba electrónica, yo tenía un profesor de electrónica y yo me metí a electrónica pensando que yo iba a trabajar con cuestiones de estas, ¿sabes? Piezas electrónicas, ¿cómo es que se dice en inglés? Hands-on. Era más, eso mismo. Pero entonces, en la teoría, todo era matemática. O sea, y yo no me llevo con los números. Yo soy uno que yo con los números no me llevo, no sirvo para los números. Por eso es que mi esposa es la que maneja las finanzas en mi casa. Porque de lo contrario, entonces eso era fórmulas y fórmulas y fórmulas. Usted sabe que eso es una fórmula de que si para sacar voltaje o resistencia, todas esas cosas, que si tanto por tanto, menos tanto, entre paréntesis yo no sé qué, todo eso sobre yo no sé qué rayo. Y entonces teníamos que hacer ese tipo de ejercicio, que empezabas en una esquina del papel y terminabas acá abajo. Entonces uno hacía ese tipo de ejercicio, entonces el trabajo era que de acuerdo a la información que nos daban, nosotros poníamos en la fórmula los valores y todas esas cosas para poder sacar el resultado, ¿no? Y al final, pues, en ocasiones, pues a mí me daba el resultado que no era. Y yo donde profesor, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué yo hice? Y después se ponía y empezaba, así hablaba él, tenía una borronca él. No, mira, aquí este número no va ahí. Y ya, es verdad, tenía que poner este. Y él me decía, ¿ha escuchado la frase que dice garbage in, garbage out? Eso es lo que él me decía. Me decía, you see, garbage in, garbage out. O sea, si yo metía el número que no iba aquí, acá abajo me iba a salir basura. Nuestra mente es igual. Usted mete basura en su mente, lo que va a salir es basura. ¿Sí o no? Escuche bien esto. La mente es el filtro de toda información recibida y de toda información que sale de nosotros. La mente es un filtro. Lo que sale, lo que invade nuestra mente, invade también nuestro corazón. Y lo que invade nuestro corazón tendrá un impacto en nuestra conducta. Es por eso que, si alimentamos nuestras mentes con las cosas de Dios, nuestra conducta será conforme a las cosas de Dios. La pregunta que yo le quiero hacer a usted es, ¿con qué está usted alimentando su mente? A diario. Por ejemplo, ¿qué tipo de música usted escucha? Yo le voy a decir una cosa y déjenme explicarle antes de que me crucifiquen. Pero escuchar música no cristiana o digamos secular, ¿no? Para no llamarle del mundo porque se escucha un poco despectivo, ¿no? Pero escuchar música regular, eso no es pecado. Todavía no me apedreen. O sea, no toda la música del mundo es mala. Hay música buena del mundo. Y hay música mala.
Y escucharlo no es el pecado. El pecado está en qué tú haces con esa música. El pecado está en si tú dejas que ese tipo de música, especialmente la mala, entre en tu mente, domine tu corazón y domine tu conducta. Ahí es donde está el pecado. O sea, hay música buena. A mí me gusta la salsa. Yo soy salsero, reventado, cocolo, de la mata. Si usted no entendió lo que acabo de decir, los boricuas me entendieron. ¿Ok? A mí me gusta la salsa. Hay salsa romántica. A mí me gusta la música romántica. ¿Con qué usted cree que yo conquisté a mi esposa? Música romántica. Ah, hermano, pero eso fue antes de Cristo. No, pues si todavía yo lo hago. Todavía. O sea, matrimonio que están aquí, esposo. Si usted quiere tener un momento chévere, bonito, íntimo con su esposa, y usted va a usar la música, ¿usted va a usar alguna alabanza? O sea, no estoy en contra de eso. Hay algunos que quizás lo usen, pero no, usted va a usar música. Usted tiene que preparar, hermana, dígame, usted tiene que preparar el ambiente, ¿sí o no? Hay que preparar el ambiente, toda esa cosa. Entonces, la música es buena. Hay música cristiana romántica buena, como también hay música del mundo buena, romántica. Pero el pecado no es escucharla. El pecado está cuando, dependiendo de lo que tú te metas en la mente, eso es lo que va a dominar tu conducta. A veces en el trabajo se ponen a vacilar, bueno, a bromear o a hacer chistes digamos, muy groseros, ¿no? Por no decir sucio. Y yo estoy alrededor y ellos rápido me miran y me dicen, no, Henry no puede escuchar eso porque Henry es cristiano y toda esa cosa. Y yo, pero what are you talking about? O sea, ¿que me van a sangrar los oídos porque lo escuche o qué? O sea, después que lo que yo escuche no domine mi mente y mi corazón, yo estoy bien. O sea, yo puedo escuchar lo que yo quiera. Los juegos de video, o sea, hermano, tenemos que proteger nuestros hijos y nuestros jóvenes y aún los adultos de los juegos de video. No me venga a decir a mí que toda esta gente, estos chamacos que han ido a tirotear en yo no sé en qué sitio, no han tenido influencia de juegos de video. Eso domina tu mente y yo no estoy echando la culpa a juegos de video por lo que pasó. Yo lo que digo es que eso juega un papel importante en la mente y el corazón de ese muchacho. La televisión, ¿qué tipo de programa usted ve? ¿Qué tipo de películas usted ve? Me viene un ejemplo a la mente, ¿no? Voy a usar este ejemplo, pero otra vez, no me crucifiquen. Todavía no. Pero las novelas. Novelas. Yo no sé cómo son las novelas hoy en día, porque hacen como más de 11 años, ¿verdad, mi amor? Que no vemos novelas. O sea, mi esposo y yo veíamos novelas. Y las veía por ella, porque a mí no me gustaban, pero por pasar un tiempito con ella, me sentaba con ella y terminó gustándome el bochinche de la novela y todas esas cosas. Pero entonces, casi siempre, vuelvo y digo, no sé cómo es hoy en día, pero casi siempre había una trama parecida en casi todas las novelas de que está el tipo, tú sabes que él está bien parado económicamente, bien estable, tiene su esposa, tiene su casa, carro y todas esas cosas, y de repente el hombre empieza a decirle a la esposa, mi amor, voy a llegar tarde hoy porque, me estoy atrasado un poco en la oficina y me tengo que dar un jato más. Está bien, ¿verdad? La realidad era que el tipo estaba pendiente a otra mujer y se estaba viendo con ella, ¿verdad? Que todo el mundo está haciendo como que, ya. Bueno, la esposa, pues, bien esposa, ella está bien, mi amor, yo te dejo la comida preparada, que si esto, que si aquello. Y así el tipo está como, varias semanas. Entonces ella comienza a sospechar. Y ella empieza a investigar, confirma por aquí con algunas amigas, algunos compañeros de trabajo de él y qué sé yo. Y ya ella sabe que lo tiene pillado ya. Entonces, en una ocasión, pues, el tipo lo mismo la llama. Voy a llegar tarde, que si esto. Ok, chévere, dale. Entonces, cuando el hombre llega, ahí explota la cuestión. Y ella le forma la cantaleta. Y ya tú sabes, el matrimonio va así. Ahora, el pastor Enrique, en nuestra última conferencia de matrimonio, yo creo que él mencionó, si no me equivoco, ¿dónde está el pastor Enrique? ¿Está por aquí? Por allá.
corríjame si yo creo, él nos mencionó de que nosotros como matrimonio no debemos repetir los patrones, ¿sí o no? Patrones de nuestros padres, de nuestros abuelos, y patrones también que se ven en la televisión. Hermano, y usted sabe que han habido matrimonios que repiten los mismos patrones que ven en las novelas. El esposo la llama y le dice, mi amor, voy a llegar un poco tarde porque me atrasé aquí, qué sé yo. Y cuando él llega a la casa, ella le forma la cantaleta. Pero si tú no sabes si es verdad, o sea, ¿me entiendes? Entonces, lo que tú metes en tu mente, de nuevo, de esa forma es que tú vas a actuar. ¿Y sabes, qué tal esa es la televisión, qué tal los programas evangélicos? O sea, porque no todo lo que vemos en los canales cristianos es cristiano. Usted tiene que tener la habilidad de saber discernir qué es lo que usted mete por su mente. Y el internet ni se diga. ¿Qué usted hace con las redes sociales? Bueno, una vez más, las redes sociales no es pecado. El problema es cómo las usamos. Y yo le voy a dar un consejo, no lo tiene que tomar, pero si usted se mete en sus redes sociales, ya sea cualquiera, el Facebook, Twitter, Instagram, whatever, y usted ve que la mayoría de la lista de sus amigos están poniendo basura ahí y eso le está afectando su mente y su corazón, elimine eso. O sea, para que la persona no se sienta mal, que no vaya a decir, ay, you unfriended me. O sea, pues sálgase usted. Pero no permita que todo eso dañe su mente con basura. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La Nueva Versión Internacional dice, todo me es permitido hacer, pero no todo me conviene. Y no todo me edifica. Con razón es que Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Colosenses 3:1-3, él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, la mente, la palabra que hay es mente. Poned la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mis hermanos, tenemos que desarrollar una mente bíblica. Nuestra mente debe estar puesta en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, para que así vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. La mentalidad pecaminosa no puede cumplir con la ley de Dios porque está esclava al pecado. Y al nosotros ser salvos, estar unidos a Cristo y ser liberados de la esclavitud del pecado por medio del Espíritu Santo, es que podemos cumplir con la ley de Dios. Y a través del Espíritu es que recibimos esa capacidad. Ahora, una próxima cosa que podemos ver en este pasaje es que la otra evidencia y beneficio que podemos ver es que aquellos que viven conforme al Espíritu es porque han recibido vida. Miren cómo dice los versos 10 al 11. Él dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida. O el Espíritu que está en ustedes vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con esto? En Efesios capítulo 2, verso 1, él dice, y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados. Por causa del pecado, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Muertos en el sentido de que no teníamos comunión ni relación con Dios. Pero Él nos dio vida por medio de Cristo. Esto es lo que llamamos el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos regenera, yo uso el término en inglés, it turns you around. Like, te da una vuelta.
te cambia y nos da vida, resucitándonos a una nueva vida. Y a causa de eso, ya no practicamos el pecado, sino la rectitud. Y esa es la vida a la cual Pablo se refiere. Jesús, en una ocasión, él dijo que él vino para que tengamos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Déjeme explicarle un par de cosas sobre esa vida. Número 1, esa vida en abundancia de la cual habla Jesús no necesariamente se refiere a lo material o físico. O sea, no es que usted va a tener buena vida materialmente, buena vida físicamente. Eso no es lo que él se refiere, sino él se refiere a lo espiritual y lo eterno. Como bien lo explica Pablo. Espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Número 2, esa vida en abundancia es determinada por una relación con Dios por medio de su Hijo. En 1 de Juan capítulo 5, versos 11 al 13 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús, en una ocasión, cuando él oraba por sus discípulos, en Juan capítulo 17, en el verso 3, él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna comienza aquí, cuando tú empiezas a conocer a Dios por medio de Cristo. Esa es la vida en abundancia que recibimos. Es por eso que Pablo nos dice en Romanos 8:11, él dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. O sea, Pablo va más allá en el futuro. Él va a la vida eterna, diciendo que aún nuestros cuerpos mortales van a recibir vida cuando sean resucitados. Nuestros cuerpos serán glorificados y estarán vivos en el sentido de que no tendrán pecado ni corrupción como lo teníamos antes. Y toda esa obra la hace Dios a través de su Espíritu que desde ahora vive en nosotros. Incluida en esa obra está lo siguiente, y es que aquellos que viven en el Espíritu han sido adoptados como hijos de Dios. Miren el verso 12 al 16. Él dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, por medio del Espíritu Santo, hemos sido hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versos 12 al 13 dice, pero a todos los que recibieron a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que no creen, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahí está el nuevo nacimiento. Cuando usted nace de Dios, usted es hijo de Dios. Hemos nacido hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu. El Espíritu Santo nos da vida, nos regenera, nos hace nueva criatura al nacer de nuevo, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. En 1 de Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pablo dice en el versículo 16 de Romanos 8 que el mismo Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora bien, miremos lo que dice en los versículos 12 al 14. Él dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación. Dice la Nueva Versión Internacional. La otra traducción dice, somos deudores. Cuando tienes una deuda, tú estás obligado a pagar esa deuda, ¿sí o no? Él dice, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa.
porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, muerte eterna. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos una obligación. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la única obligación de los hijos con sus padres? Obedecer. Esa es la única obligación que tienen los hijos con sus padres. Jóvenes, the only obligation you have with your parents is to obey them. That's it. De esa manera es como tú los honras. Tú honras a tus padres obedeciéndolo. Dice Efesios capítulo 6, verso 1, ¿no? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, porque esto es correcto. Eso es lo que él dice. Y después él cita la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te va a ir bien y tendrás larga vida en la tierra. Como hijos de Dios, tenemos nosotros una obligación. Y él dice, no es la de andar conforme a la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Andar conforme al Espíritu. Obedecerlo a Él. Ahora bien, los hijos de Dios obedecen a Dios por obligación. Tenemos una obligación y es andar conforme al Espíritu y obedecerlo a Él. Pero los hijos de Dios obedecen por obligación. No, los hijos de Dios obedecen por amor y agradecimiento, no por obligación. Pero Él dice que tenemos esa obligación. Como hijos de Dios, lo que sí estamos obligados es a ser guiados por el Espíritu Santo, porque sin eso no tenemos la capacidad para obedecer a Dios. Mire lo próximo que yo pude encontrar aquí en este pasaje también. Y es que aquellos que viven conforme al Espíritu, la última evidencia que de los que viven conforme al Espíritu es que son coherederos con Cristo y serán glorificados con Él. Mira lo que dice el verso 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte con Él en su gloria. Cristo, mis hermanos, es heredero de Dios. Cristo va a heredar todo lo que Dios tiene. Usted entiende eso, ¿verdad? Él va a recibir todo lo que es de Dios. Él es el segundo en mando. Siendo Dios también, pero Él va a recibir todo lo que es de Dios. Y adivine qué, Cristo lo va a compartir con nosotros. ¡Wow! ¿Usted se imagina eso? Dice que nosotros somos coherederos con Cristo. O sea que juntamente con Cristo vamos a heredar todo lo que Dios tiene. Ahora bien, antes de eso hay que sufrir un poco. Miren el verso de nuevo. Dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿De qué manera usted sufre con Cristo? Los cristianos en este mundo sufren de muchas maneras. Sufrimos el rechazo, la burla, la ridiculez, las falsas acusaciones, incluso la dificultad de tratar de vivir una vida moralmente recta en una sociedad básicamente anti-Dios. Mire que eso es fuerte, porque los que viven moralmente, los que no viven rectos moralmente en la sociedad son los más beneficiados que salen, en la mayoría de los casos. Pero el que trata de vivir una vida honesta, moralmente recta, salimos perjudicados muchas veces, ¿sí o no? Y hay muchos ejemplos que podamos traer en cuanto a eso. Ahora, no confundamos la disciplina de Dios con sufrimiento. O sea, si usted está sufriendo, si usted ha pecado contra Dios en cualquier momento de su vida y usted está pagando las consecuencias, no confunda eso con sufrimiento, porque eso es disciplina. Eso es consecuencias de mi pecado y yo estoy sufriéndolo. Claro, Dios te va a consolar, te va a ayudar en el proceso,
pero Él te va a disciplinar. Ahora, ese no es el sufrimiento que Pablo está hablando aquí. El sufrimiento que Pablo está hablando es como acabo de decir, la ridiculez, el rechazo, la burla, e incluso la persecución física, porque en otros países del mundo los cristianos mueren por causa de que son seguidores de Cristo. ¿Cuál es el problema con Jesús? ¿Por qué el mundo es tan hostil contra Jesús y contra sus seguidores? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Cuál es el problema? No, déjeme decirle, sencillo. Porque el mensaje de Jesús es un mensaje que va en contra de la perspectiva del mundo. Y eso ofende. El Evangelio de Cristo le dice al mundo que ellos han pecado gravemente contra Dios y están condenados a un infierno eterno, pero también les dice que en Jesús hay esperanza y salvación. Eso los ofende. Al mundo no le gusta escuchar que es culpable de pecar contra Dios. Eso es todo lo contrario al evangelio que se predica hoy en día, ¿no? El evangelio de hoy en día te dice de que no le dice al mundo que está en pecado, ¿no? El evangelio de hoy en día le dice al mundo, Dios te ama y tiene un propósito para ti y un plan para ti. Eso es verdad, pero eso no es el evangelio. Te promete prosperidad material, te promete una vida libre de sufrimiento. Pare de sufrir. Y por ahí para abajo. No, mi hermano, si el Evangelio de Cristo incluye el sufrir con Él. No todo es color de rosa. En Lucas 9:23 Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Ahora, ¿qué Él quiere decir con eso? Mucha gente interpreta eso con que, estoy pasando por esta situación de enfermedad o mis hijos están rebeldes, esa es mi cruz. No, esa no es su cruz. La cruz que Él habla, ¿cómo era que ejecutaban a los criminales en los tiempos de Jesús? Con la cruz. La cruz significaba muerte. Cuando Él dice, lleve su cruz cada día, dos cosas. Lo primero, Él dice que tú mueras a tu yo cada día. Y eso es sufrir. ¿Sí o no? Porque mi naturaleza quiere hacer lo que yo quiero, pero entonces el Espíritu Santo de Dios está, dice Pablo, que el Espíritu es en contra de la carne y la carne en contra del Espíritu y ellos se oponen entre sí. Cristiano que no tenga esa lucha, yo dudo que sea un cristiano. Entonces, lo primero que él dice es eso, lleve su cruz cada día. Otra cosa que era característico en aquellos tiempos era que cuando iban a crucificar a un criminal, ese criminal tenía que cargar su cruz all the way down al lugar donde lo iban a crucificar. Eso es lo que significa cargar su cruz. Y la cruz significaba muerte. O sea, aún yo tenga que morir por Cristo, Él dice, si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que estar dispuesto a morir al yo tuyo y a morir por mí. Y yo no sé ustedes, pero para mí eso suena como sufrimiento. No suena como a prosperidad y todo bien bonito. Pero la buena noticia es que, como dice Pablo, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Como dice el verso 18, ahí mismo en Romanos 8, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Así que usted imagíneselo. Si en este mundo hay tanto sufrimiento, Él dice, esto es bobería al lado de lo que viene para nosotros en la gloria. Amén. Entonces, para concluir, ¿cómo entonces podemos estar seguros de que vivimos una vida conforme al Espíritu? ¿Cómo por el poder del Espíritu podemos edificar vidas fuertes? Déjenme dar de al menos 3 maneras y con esto quiero terminar. Número 1, debemos obtener la salvación de la condenación eterna y unirme a Cristo en una relación con Él. Como usted dirá, hermano, pero ya usted dijo eso. Bueno, sí, es redundante, pero es obvio que por ahí hay que empezar. Para poder vivir una vida conforme al Espíritu, usted tiene que venir a Cristo
en arrepentimiento y fe. Usted debe arrepentirse de sus pecados y poner su fe en lo que Cristo hizo en la cruz por usted. En 1 Corintios 15, 3 al 4, Pablo dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En otras palabras, eso es lo que usted tiene que creer, que Cristo murió en la cruz y fue resucitado al tercer día, murió en la cruz por sus pecados, fue resucitado, así como lo profetizaron las Escrituras. En Hechos capítulo 2, verso 38 dice, el apóstol Pedro dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y escucha esto, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Lo ve ahí? O sea, si yo no me arrepiento de mis pecados, si no recibo la salvación por gracia y por fe, no recibo el Espíritu Santo. Una vez eso sucede, yo recibo el Espíritu Santo al arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza y fe en Jesucristo. Y a partir de ahí, podemos entonces a comenzar a vivir una vida conforme al Espíritu. Pero eso no se queda ahí. Déjeme darle lo segundo que tenemos que hacer. Y es crucificar nuestra naturaleza pecaminosa al ser guiados por el Espíritu. Esa es nuestra responsabilidad. Miren lo que Pablo les dice a los colosenses en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 11. Él dice, por lo tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Usted vio la lista ahí? Si usted lee esa lista al revés, la idolatría, todo comienza con la idolatría. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso es idolatría. Usted se está adorando a sí mismo. La idolatría lo puede llevar a la avaricia. Y la avaricia lo puede llevar a los malos deseos. Y los malos deseos lo puede llevar a las pasiones. Y las pasiones a la impureza. Y obviamente la impureza te lleva a la fornicación. ¿Ok? Él dice, considerad vuestro cuerpo muertos a todas esas cosas. Mira lo que dice el verso 6. Él dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también, mira lo que él dice aquí, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Él está diciendo, ustedes vivían en eso, ustedes practicaban esas cosas, pero ahora no. Porque ahora ustedes han sido salvos, están en Cristo y ahora tienen el Espíritu Santo. Verso 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, y ahí viene con otra lista. Ira, enojo. Hermano, hay gente que se caracteriza por ser iracundo. Se enojan de nada. Son los que dicen por ahí, son mecha corta. ¿Sabes lo que es mecha corta? Cuando usted tiene un explosivo, una pólvora, o no sé cómo le dicen en muchos países, pero que tiene un coloncito así, usted le pega la candela y eso ¡boom! Pues no, esos son mecha corta. Tú le pegas la candela y ¡boom! Ya explotan. Se enojan con facilidad. Pablo dice, desecha todo eso. Malicia, hay gente que son malos, hay gente que lo que traman es hacerle daño a los demás. Maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Hay gente que se caracteriza por el lenguaje obsceno. Cristiano. Yo los he visto. Entonces uno acá se queda como que, está bien, de vez en cuando a uno se le sale una palabrota. ¿Sí o no? Porque a todos nos pasa. Pero que nos caractericemos por el lenguaje obsceno. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Lo ve ahí? Ya el viejo hombre, el yo, lo deseché con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el nuevo nacimiento, mi nuevo yo. Ahora estoy vestido de él, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen que lo creó. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? El nuevo yo ahora se va renovando cada día, se va renovando conforme a la imagen que me creó. ¿Quién me creó? Dios.
¿Qué quiere decir eso? Que me estoy pareciendo más a Dios ahora. Porque me estoy renovando por medio del Espíritu. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. En Gálatas él dice más o menos lo mismo. Gálatas capítulo 5, versos 16. Dice, digo pues, andad por el Espíritu. ¿Lo ves ahí? Anda por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Si tú andas por el Espíritu, no cumples los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que no puedes hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. ¿Lo ves ahí? No estamos bajo la ley, porque ya la ley no nos está obligando. Ahora el que nos está llevando es el Espíritu. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, por si acaso se me olvida algo. Contra las cuales os advierto, escuchen esto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que crucificar nuestra carne al ser guiados por el Espíritu. Número 3. Tener alguien que sirva de apoyo y mentor en nuestras vidas. Necesitamos hermanos que sirvan de mentores en nuestras vidas, que oren por nosotros, que nos ayuden a crecer en nuestra vida cristiana, que sirvan de apoyo y discipulado uno a los otros. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros tal como lo has estado haciendo. Yo me identifico mucho con el hermano Carlos Camacho. Él y yo somos parte del cuerpo de predicadores, ¿no? Entonces, de vez en cuando, pues empezamos a hablar y nos alentamos unos al otro, nos edificamos uno al otro. Hablamos de, ¿cuándo toca? Sí, voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello. Y buscamos maneras de cómo contrarrestar los nervios acá arriba. Y buscamos maneras de cómo que no nos tiemblen las piernas cuando estamos acá arriba. Y nos edificamos uno al otro. O sea, es algo que tiene que haber entre los hermanos. Que si usted es maduro espiritualmente, usted asegúrese de que usted sea de confianza a alguien para que esa persona pueda venir donde usted y usted pueda ser de mentor, de discipulador a esa persona. Ese es el propósito. O sea, dice el apóstol Pablo en otra ocasión, él dice, si alguno cae, ustedes que son maduros, restáurenlo, levántenlo. Debemos de ser de apoyo los unos a los otros. Para poder edificar vida y espíritu fuerte, nos hacen falta hermanos que nos ayuden con eso, hermanos llenos del Espíritu Santo que nos ayuden con eso. Entonces, volvamos una vez, mira cómo le dice Pablo en Colosenses, de nuevo, Colosenses capítulo 3, comenzando en el verso 2, él dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a los otros. Qué difícil eso, ¿no? Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo fue que Cristo nos perdonó? Dice porque mientras aún éramos pecadores, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que si te ofenden, perdone. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad.
y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Mira lo que dice aquí. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Hay otra traducción que dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de obra, háganlo como representantes del Señor de Jesús. Nosotros somos representantes del Señor Jesús en esta tierra. Y si somos representantes, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Él. Entonces, yo creo que para cumplir con edificar un espíritu o una vida fuerte, como nos enseñaba nuestro pastor, debemos vivir una vida conforme al Espíritu Santo. Pongámonos de pie. Yo quisiera en este momento hacer algo no muy diferente, pero le he pedido a nuestro pastor de música que simplemente nos lleve con una melodía en el piano. Y mientras que el altar no va a estar cerrado, o sea, si usted tiene que pasar al frente a orar, o a que alguien ore por usted, yo lo que quisiera es que mientras el pastor nos lleva con una melodía, podamos cerrar nuestros ojos y meditar en las siguientes preguntas. Medite y pregúntese a usted mismo. Número 1. ¿Mi vida refleja estas evidencias de una vida conforme al Espíritu? Es evidente a los ojos de la sociedad, a los ojos de mis hermanos, es evidente que yo vivo conforme al Espíritu de Dios. Es evidente que el Espíritu de Dios me está guiando en mi vida. ¿He sido salvo yo de la condenación eterna al estar unido a Cristo? ¿He recibido yo el perdón de los pecados? ¿Me he arrepentido ante Dios? ¿Y he recibido la salvación que solamente es por gracia, por medio de la fe? Y ahora estoy en una relación estrecha con su Hijo Jesucristo. ¿He sido liberado del dominio del pecado para agradar a Dios con mi estilo de vida? Ya el pecado no me está dominando, ahora lo que me domina es el Espíritu. Cuando viene la tentación, yo tengo el poder para decirle que no. O cuando viene la tentación, soy muy débil y caigo en la tentación. He recibido esa libertad que Dios promete en su palabra, que Dios promete en el sacrificio de Cristo, para que así yo pueda vivir y agradar a Dios. Medite por un momento. ¿He llegado a convertirme en un hijo de Dios y he recibido el Espíritu Santo? Al yo venir a una relación con Él, al yo venir arrepentido hacia Él, Él ahora me llama su hijo, Él se convierte en mi padre, ese padre en el cual yo tengo una relación con Él y me comunico con Él. Cuando yo estoy contento, yo voy a Él. Cuando estoy afligido y triste, yo voy a Él. Cuando me caigo, Él me levanta porque es mi Padre. Y Él me da de su Espíritu. He recibido el Espíritu Santo para que así yo pueda tener esa comunión estrecha con mi Padre. Y no importa las situaciones que yo tenga en mi vida, medita en esto. Tengo la esperanza de que seré glorificado con Cristo. Si alguien me preguntara qué va a pasar con usted después que usted muera, usted tiene la seguridad de que usted puede decir, sí, yo voy a estar por una eternidad con mi Dios, con mi Padre, porque yo he sido salvo de la condenación eterna, porque yo soy un discípulo de Cristo, porque yo tengo una relación con Él, porque yo he sido llamado hijo de Dios, y yo tengo la esperanza de que seré glorificado junto con Cristo. Medita en eso por un momento.
Y como dije, el altar sigue abierto. Si usted quiere pasar al frente a orar o a que oren por usted. Pero mientras yo oro, usted medita en todo eso. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos, mi Dios, a estar seguros. Ayúdanos, Señor, a estar seguros de que hemos sido salvos de la condenación eterna, Dios. Hemos pecado contra ti, Señor. Por naturaleza, pecamos contra ti, te ofendemos cada día. Y necesitamos, Señor, de tu liberación y de tu perdón, mi Dios. Señor, ayúdanos, mi Dios, a ver la gloria de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a venir a tu santo Hijo Jesucristo en fe. Danos esa fe, Señor, esa fe que tu misma palabra dice que es un regalo tuyo. Danos esa fe, Señor. Danos esa fe para venir a una relación con Él, para aprender de Él, seguirlo a Él, para que Él me pueda librar de la esclavitud del pecado, Señor, que tanto nos domina, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor, no podemos solos. Ayúdanos, Dios, a vivir conforme a tu Espíritu, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a dejarnos llevar por Él, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharlo a Él y no a nuestra propia naturaleza. Ayúdanos, Señor, a recibir esa vida que tú prometes, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos la seguridad, mi Dios, de que en algún día, Señor, cuando partamos de este mundo, vamos a estar contigo y con tu Santo Hijo en la gloria. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.